Acompáñenme entonces, por favor, a Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, todos con su Biblia en Génesis capítulo 28, por favor. Amén. Y vamos a desarrollar, o a continuar mejor, desarrollando lo que estamos viendo en cada uno de los mensajes de semana, de los parachá de semana. El parachá para el día de hoy, ya tienen ustedes sus ayudas en las pantallas. El parachá para el día de hoy, dígalo conmigo, váyetse. Váyetse como váyanse, váyetse. Realmente tiene mucho que ver el váyanse con el váyanse, porque quiere significar váyetse, en el hebreo significa. Recuerden que el título del parachá de cada semana, la primera palabra que damos es lo que nos indica el primer texto bíblico de el capítulo. Génesis capítulo 28, verso 10. ¿Qué dice la primera letra del verso 10 en 28? Génesis, Bereshit dice, salió pues. ¿Qué significa váyetse? Salió, salir, salió pues, se fue, salió. Y sobre eso hablaremos en esta semana. Padre amado, yo te pido, Padre eterno, que esta palabra preciosa, tal vez es uno de los momentos más importantes de toda la historia bíblica que tenemos hoy frente a nuestros ojos en esta porción del Bereshit capítulo 28 verso 10. Aquí encontramos el centro y el corazón y el propósito del padre Abraham, del padre Isaac y ahora en la vida de Jacob, para que entendamos, Dios, por qué permitiste esta continuidad generacional entre Abraham, Isaac y Jacob, y para que podamos entender de este texto bíblico la importancia nuestra hasta el día de hoy en la tierra prometida y en Israel a través de las 12 tribus. Amén, amén y amén. Lea conmigo, por favor, Génesis capítulo 28, verso 10. Lo vamos a leer en su gran contenido. Este texto o este parachá que tenemos aquí va a avanzar por lo menos hasta el capítulo 39 de Génesis, pero solo vamos a estar en el capítulo 28. Léalo conmigo, por favor. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre. Observen que aquí dice Jehová tu padre y el Dios de Isaac. Qué interesante. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia, atención al verso 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Verso 15, he aquí, yo estoy contigo, verso 15, subráyelo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte, atención, volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Vamos a dejarlo allí, hermanos, gracias. Tomen asiento los que estaban en reverencia con el Señor en esta palabra, y vamos a profundizar qué es lo que el Señor nos quiere mostrar en esta historia. Parafraseemos lo que venimos estudiando. Isaac llama a su hijo Esaú y le pide que le prepare un guiso, porque que vaya a tomar una caza y venga a preparar un guiso. Aquí hay cosas interesantes que tenemos que detenernos en ellas. Ya lo vimos en la semana, por lo tanto solo lo quiero mencionar. ¿Por qué particularmente Isaac llamaba a su hijo Esaú para que le preparara comida? ¿Y es que acaso Rebeca no cocinaba? ¿O era que Esaú preparaba mejor comida que Rebeca? ¿Ven? Que es interesante. Yo no veo que Roberto llame y diga: hey, Camilo, prepárame el desayuno.
¿verdad? No creo que aquí ninguno de ustedes llame a uno de sus hijos, a menos que usted sabe que su hijo le prepara algo muy especial que usted sabe que es de su agrado. ¿Ven lo interesante? Estoy tratando de enseñarles algo, hermanos. Cuando leemos la Biblia, detengámonos en detalles tan pequeños, pero que tienen tan gran importancia. Estos pasajes normalmente los pasamos por alto. Normalmente no los meditamos. ¿Qué importancia tiene si es Esaú el que cocina, o Jacob, o Rebeca? Pero aquí puntualmente llama a Esaú. Le hace la invitación para que le prepare ese guisado que él sabe preparar de su casa, que es un excelente cazador, muy importante. Y sucede aquí algo interesante, y lo voy a mencionar porque es a nuestro tema donde vamos hoy. Estaba Rebeca en algún lugar cercano a la tienda de Isaac. ¿Qué estaba haciendo? Qué cosa, ¿no? ¿Les es familiar la historia? Creo que ya es la segunda vez que nos dice la Biblia algo por el estilo. Y Sara estaba en la tienda, en su cocina, preparando alimentos, y escuchó, por casualidad, la conversación de los varones. Ahora aquí vemos a Rebeca que escucha por casualidad. Oiga, tiene un oído ultrasónico y escucha con claridad que Isaac llama a su hijo y le dice: te voy a bendecir porque no sé en qué momento pueda morir. Él ya es un hombre de años y dice: sé que voy a morir. Aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque normalmente los hijos de Dios, proféticamente hablando, Dios les muestra el tiempo en el que ellos van a partir. Se los digo por testimonio. Mi padre, estando en su situación de enfermedad y sus consecuencias de su edad y de su enfermedad, cuando hablé con él los últimos días antes del partir, él me dijo estas palabras. Me dijo: hijo, es tiempo de partir. Me voy para mi casa. Yo le digo: pero papi, ¿cómo que te vas para tu casa? ¿Estás en tu casa? Me dijo: no, me voy para la casa del cielo porque ya el Señor vino y me dijo que mi tiempo de partir había llegado. ¡Wow! Esto es impresionante, hermanos. Dios nos avisa, pero aquí hay algo interesante. Isaac dice: soy un hombre viejo y no sé el momento en el que deba morir. Por lo tanto, te quiero bendecir. Dice la palabra que Rebeca escuchó, inmediatamente llamó a Jacob, porque ya Rebeca conocía una palabra profética, ¿recuerdan? Del vientre de su madre, las dos naciones. Y entonces ella llama a Jacob y le dice: Jacob, imagínate lo que acabo de escuchar. ¿Cómo te parece que escuché que Isaac quiere bendecir a tu hermano? Y dijo: te voy a bendecir en la presencia de Jehová. ¿Dijo eso? ¿Qué cosa con estas mujeres? Con todo el respeto, mis amadas hermanas, le agregan a cada cosa un poquito, pero un poquito que cambia toda la historia de la Biblia. Porque solo ese poquito que te bendeciré delante de Dios, no lo dijo Isaac, pero eso cambió y convirtió esta historia en un tremendo conflicto. Así es que, Jacob, lo que vas a hacer, quiero que me escuches, Jacob, lo que vas a hacer, haz lo que yo te digo que vas a hacer. Pero mamá, es que eso que tú me estás diciendo que hagamos es un engaño. Yo puedo ser maldecido por eso. Tú solamente obedece, por segunda vez le dice, tú solamente obedece lo que yo te estoy diciendo que hagas, porque si alguna maldición viene sobre ti, no te preocupes, que esa maldición sea para mí. Error. Cuidado con ese texto bíblico, es muy delicado. Veamos el ejemplo, y perdónenme que me tome el tiempo porque es necesario que consideremos esto con letra clara. Si un hijo comete un error, ¿sobre quién recae la maldición? ¿Sobre la mamá? Sobre el hijo. Es decir, quien comete el error recibe la maldición. Entonces, ¿de cuándo aquí Rebeca dice: hijo, no te preocupes, que cualquier maldición que venga sobre tu vida por lo que vas a hacer, que venga sobre mí? Eso no sucede, hermanos. Jacob será responsable de la decisión que él tomó ahora de obedecer a su mamá en algo que sabía Jacob que era incorrecto. Y en realidad lo hizo. Por supuesto que lo hizo. Lo vemos con absoluta claridad. ¿Eres tú mi hijo?
Pregunta Isaac, ¿y él qué dijo? Sí, soy yo, tu primogénito. Se lo pregunta por segunda ocasión, ¿eres tú Esaú? Y él dijo, sí, yo soy. Esto lo quiero mencionar con claridad porque cuando nosotros vemos o estudiamos algunos conceptos o comentarios bíblicos, por supuesto los comentaristas bíblicos pretenden limpiar con suavidad esta historia de tal manera que ni Rebeca ni Jacob salgan salpicados de la historia. Y nos han dicho, bueno, no, Rebeca actuó bien porque ella sabía la profecía y ella lo que hizo fue evitar que sucediera un error. ¿Es que acaso somos nosotros quienes para evitar lo que Dios ya tiene preparado? ¿Qué sucede en nuestro diario vivir? Dios tiene preparado algo para nosotros y nosotros metemos la mano, dicen los de Puerto Rico, ¿verdad, hermana? Meta mano, mete mano. Y nosotros metemos la mano en algo que Dios no quiere que nosotros nos involucremos. Y aquí Rebeca metió la mano y Jacob metieron la mano y cambiaron la historia de todo el propósito de Dios. Ahora, veamos algo importante. Vamos con las gráficas, por favor. Los tres grandes patriarcas que conocemos de la historia, Abraham, el Señor le dice, ve a la tierra, sal de tu tierra natal y ve a una tierra que yo te mostraré. Por favor, si usted toma nota, le recomiendo, escriba en sus notas esta palabra. Abraham, ve a la tierra. Es muy importante que usted tenga presente esto. Abraham fue llamado para ir a la tierra. ¿A cuál tierra? A la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Canaán. ¿Qué es Canaán? ¿O qué es la tierra prometida? Israel. Lo vamos a ver mucho más adelante. El Señor le dice, ve a la tierra. Génesis capítulo 12, verso 1-3. A Isaac, ¿qué le dice Dios? Permanece en la tierra. Permanece en la tierra de promesa. Génesis 26, 1-4, ya lo estudiamos durante la semana. Y a Jacob, ¿qué le dice? A Jacob le dice, te haré volver a la tierra. ¿A cuál tierra? A la tierra prometida, porque ya no serás más Jacob, sino que ahora tu nombre será Israel. Por lo tanto, ahora que tú estás de salida, es decir, que estamos en el tiempo de Baitse, salió, ahora el Señor le dice, te haré volver a la tierra. ¿Vamos bien en la historia? Muy bien, Génesis 28 ya lo estuvimos leyendo y dice en el paracha de esta semana, Isaac le dio una bendición a Jacob. Por favor, observe, ¿cuál fue la bendición que Isaac le dio a Jacob? ¿Fue una bendición del cielo? ¿Fue la bendición celestial? ¿La que había recibido Abraham y la que había recibido Isaac? Amigos, hermanos, no. La bendición que recibe Jacob, suplantando a Esaú, es esta. Dice, Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y la abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones y se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren. ¿Qué está citando aquí? Y benditos los que se bendijeren. Génesis capítulo 12, verso 3. Muy bien. Observen que aquí en este punto es Isaac no bendijo a Jacob con la bendición del Padre. Le dio una bendición material. Le dijo, quiero que seas bendecido. Sí, claro, quiero que seas bendecido en tu economía, que la gente te sirva, que conquistes terrenos, que haya trigo, que haya producción. Es decir, lo bendijo, vamos a decirlo, económicamente. Ese es un anhelo que todos los padres tenemos, ¿o no? Yo creo que ninguno de ustedes, varones padres, llama a un hijo tuyo y le dice, vete, te bendigo, y ahí mira a ver cómo te va, rebúscate, tú verás qué haces. Nosotros bendecimos a un hijo y mal que bien, porque así no lo quiera mucho, usted le dice, pues te deseo que te vaya bien en todo lo que hagas. Aquí vemos el ejemplo típico cuando Esaú bendice a Jacob con una bendición que no era la bendición del padre, sino una bendición que el Señor puso en su corazón proféticamente bendecirlo para que todo le vaya bien. Viene Jacob, viene Esaú, padre, bendíceme ahora a mí. No tengo otra bendición para ti, hijo. Entonces habló, la pastora lo leyó con muy detenimiento en el verso 39. Entonces Isaac, su padre, habló y dijo, Esaú, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra. ¿Qué le está diciendo? Lo mismo, que te vaya bien. Y del rocío de los cielos de arriba. Y que tu espada, y de tu espada vivirás, y a tu hermano servirás.
y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo y tu servicio. Y aquí viene otra bendición, comillas, más que una bendición, y le dice, pues ya la bendición se la he dado a Jacob y esa bendición no la puedo retirar. Pero padre, él me engañó, él me suplantó, ya lo bendije y al que bendije, bendecido está, y la bendición no la puedo retraer. Es decir, yo no puedo bendecir a un hermano, atención con esto. Tenemos esta canción de entrada, no hay un saludo más lindo que el saludo de un hermano. ¿Qué te dice? Que te bendice. Entonces tú no puedes bendecir a un hermano aquí en la iglesia, lo saludas con un abrazo, hermano, Dios te bendiga, y cuando luego salgas a dicen, y ojalá que le pase un carro por encima. ¿Suele pasar? Con mucha frecuencia. Declaramos una palabra de bendición sobre el hermano, pero en el fondo de nuestro corazón decimos, y ojalá pierda todo. ¿Por qué? Porque esos somos los seres humanos, tenemos una conducta humana y cometemos errores porque no nos movemos en el plano espiritual, sino que nos movemos en un plano humanamente natural. Por lo tanto, aquí el Jacob, Isaac, lo que hace es bendecirlo, decirle, hijo, pues ya bendije a tu hermano, por ahora quiero que te vaya bien, trabajarás muy duro, vivirás de tu espada, servirás a tu hermano. Hasta ahí vamos bien, ¿de acuerdo? En esta historia vemos entonces qué sucede. Vamos a adelantarnos un poquito en el verso 28, en el capítulo 28, y nos daremos cuenta qué sucede en el capítulo 28, para adentrarnos ya al verso 10. Capítulo 28, 1. Entonces Isaac llamó a Jacob. Esto es estremecedor, hermanos. Isaac llama a Jacob. ¿Y qué hace Jacob? Verso 1. Y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Mire esta frase, padres, los chicos se nos fueron a su reunión, pero gracias a Dios que tengo aquí a los varones, hombres y mujeres. Por favor, reciban esta palabra para sus hijos. No permitas que tus hijos tomen mujer cananea, hitita, filistea, porque cualquier yugo desigual es un problema. No, papá, que yo la convierto. Olvídate de la historia. No, mamá, que yo lo convierto. Olvídate de la historia. La Biblia nos enseña, Isaac le dijo, no tomes mujer del mundo. No tomes una inconversa, porque será un problema para ti y no se podrá cumplir la palabra profética que ya Dios tiene sobre tu vida. Aquí en el capítulo 28 vemos que ya Isaac sabía lo que estaba pasando. Isaac conocía con absoluta claridad, dice la Biblia que era invidente, ciego. ¿Pero usted cree que un ciego no puede ver? Un ciego ve mejor que cualquiera de nosotros. Un ciego sin ver conoce, identifica colores. Un ciego sin ver escucha mucho más de lo que nosotros escuchamos. Un ciego solamente basta con tocar y sabe e identifica a otra persona. ¿Ustedes creen que Isaac no sabía lo que estaba pasando aquí? Por supuesto que él conocía esto, pero por encima de la circunstancia, por encima de la novela, del engaño, porque aquí no solamente se engañaba a Isaac, se estaba engañando a Esaú, estaba toda esta historia, pero por encima de la historia, en el capítulo 28, Isaac llama a Jacob y le dice, hijo, no tomes mujer del mundo, por favor no lo hagas. Y luego le dice, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel. ¿Quién es Betuel? ¿Quién es Betuel? Hijo de Nacor, hermano de Abraham, casado con Milca. Nacor, del cual vino Betuel, amén, y quien tuvo dos hijos, uno llamado Labán y otra llamada Rebeca. ¿Por qué es tan importante esto? Importantísimo, porque aquí aparece por primera vez en la historia Labán, ya lo hemos mencionado, y aparece Betuel, no Betel, sino Betuel. Interesante, ¿verdad? Y le dice, ve a la casa de Padán Adán, a la casa de Betuel, padre de tu madre,
y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, o sea, una sobrina. Y el Dios omnipotente, aquí viene, por favor, subráyelo en su Biblia, esto es fundamental. Y el Dios omnipotente, el gran Shaddai, te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Betset Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, subraya arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Aquí lo bendijo Jacob con la bendición celestial. Pero no, que ya no tenía más bendición. Esaú le dijo: pero padre, bendíceme. No, ya no puedo, no tengo más bendición. Ya bendije a Jacob. Y entonces, ¿por qué lo está bendiciendo ahora? Si le dijo que no tenía más bendición. Porque Isaac sabía que quien debía recibir la bendición celestial no era Esaú, sino debía ser Jacob. Por encima de todo metemano que ellos quisieron hacer, Isaac tenía la claridad que a Jacob era el que tenía que bendecirlo. Aquí observen que no dice Isaac: oye, Jacob, ¿pero qué es eso? ¿Por qué me engañaste, hijo? Tú no tenías que ponerte en esta historia. Cuidado, ¿por qué nosotros tenemos que recriminar tanto a las otras personas? Alguien se acerca contigo y te dice: oye, mira, quiero pedirte perdón. No, me va a pedir perdón. Venga aquí con cuentos, pues, que usted me va a pedir perdón. O es que se le olvidó lo que usted dijo, es que se le olvidó lo que usted hizo. Eso somos nosotros. Si alguien se acerca contigo a pedirte perdón, de lo menos que tú tienes que entrar es a contender por lo que pasó o dejaron de hacer, sino simplemente: ¿qué hizo Isaac? Hijo, ven, quiero bendecirte y quiero que vayas con bendición a buscar una esposa en la casa de Betuel, tu suegro. ¿Para qué? Para que tengas familia. ¿Vamos bien aquí? Avancemos. Verso 10: salió pues Jacob de Berseba. ¿Qué significa Berseba? Un pozo. Ese pozo de Berseba había sido construido ¿por quién? Por Abraham. Recuerden que allí estuvo ¿quién? Isaac. Permaneció años en el pozo de Berseba. Pero atención, porque Berseba significa 7. Pozo, 7 pozos. Interesante esto por lo siguiente: no pierda de vista esto que estamos mencionando. ¿Por qué la palabra menciona Berseba? Porque 7 significa que hay un lugar, hay un pozo de 7. Realmente, recuerden que Abraham hizo pacto con Abimelech en Berseba y sacrificaron 7 corderos. De ahí viene el Berseba, que significa pozo de 7. ¿Pero qué significa 7? 7 significan niveles de carácter espiritual en los cuales tú tienes que crecer. Ya Jacob había crecido en esos 7 niveles. Porque recuerden que la tarea de Jacob en casa era estudiar la Torá. Ya había crecido Jacob en esos niveles, pero se sucede una situación en la que su madre lo involucra en algo que no estaba dentro de sus planes. Y entonces ahora Jacob le dice: Betset, sal de aquí, porque tu hermano quiere matarte. Pero sal de aquí tiene una condición: sale de Berseba, de los 7 niveles de Torá, y ahora él se va. ¿Cuánto tiempo permaneció Jacob fuera de esta casa hasta este momento? ¿Cuánto tiempo pasó Jacob desde el momento en que sale de Berseba hasta el tiempo al que llega a la casa de Labán? ¿Cuánto tiempo? Sería muy interesante que usted mire sus estudios bíblicos, en sus Biblias, los mapas. Es muy importante ver los mapas, porque cuando usted ve los mapas de Berseba hacia Harán, ¿cuántas millas, cuánto recorrido era? Realmente era un recorrido relativamente corto en el sentido de que es a pie, hay que caminar mucho. Pero la vida de Jacob, después de salir de Berseba hacia el tiempo de Harán, transcurren 14 años. Atención, 14 años, dígalo conmigo, de conflicto. 14 años de escasez,
14 años de peligro, expuesto en las montañas, en los desiertos, 14 años de haber sido desprovisto de todo, pero 14 años en los que en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio del temor, en medio de la persecución, en medio de quienes lo acechaban para robarle, para matarle, en medio de todo esto, fueron 14 años en los que Jacob, como nunca, sube a otro nivel y entra a un nuevo nivel. ¿De qué? De techuvá. ¿Qué es techuvá? Número 1, de arrepentimiento. Jacob salió de la casa de su padre con la bendición de Dios, el Dios eterno, pero él salió con un corazón totalmente lastimado porque sabía que había cometido un gravísimo error engañando a su padre y engañando a su hermano. 14 años transcurrieron. Usted conoce la palabra techuvá, ¿verdad? De arrepentimiento con Dios. Y 3 cosas suceden importantes en la vida de Jacob. Hay 3 cosas en las cuales él se ve poderosamente afectado. Número 1, su hermano Esaú, un enemigo que va a tener ahora por siempre. Número 2, se encuentra frente a un desierto que él no conoce, frente a las montañas, a la necesidad de economía, de alimento, de protección, transitando en la noche frente a los asaltantes en los valles. Está en un momento crítico, y en esa historia que nosotros estamos narrando hoy, nos daremos cuenta, mis amados hermanos, que Jacob se encuentra afuera totalmente desprotegido. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque cada vez que nosotros estamos frente a una prueba, nos sentimos solos, ¿verdad? Pero cuando estamos frente a una prueba y nos sentimos solos, es el perfecto momento que Dios tiene para que entremos en intimidad con Él. Es el mejor tiempo que tenemos para adorarlo. Es el mejor tiempo que tenemos para buscar la palabra. Es el mejor tiempo que tenemos para comunicarnos directamente con Él. Y salió Jacob al mundo. Por favor, dígalo conmigo. Cuando yo estoy cometiendo un error y entro en un tiempo de arrepentimiento, necesito salir a pasar una prueba y tener un encuentro con Dios en mi oración, en mi adoración, y pedir a Dios que sea Él quien me hable en frente a esta situación. Esaú, que a cambio de una sopa y comida vendió los regalos de los derechos del primogénito, dice en Hebreos capítulo 12, verso 16, dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendieron la primogenitura. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en la vida de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en las naciones, pierden su primogenitura con Dios por un partido de fútbol? Porque para nosotros es muy fácil hablar de Jacob y decir: oye, pero es que ese Jacob, es que tonto, vende la primogenitura por un guiso de lentejas. Gracias. Esaú vende su primogenitura por un guiso de lentejas, pero qué tonto Esaú. Pero es que aquí hoy gentes, miles, millones, los domingos dejan de estar en la congregación por un partido de fútbol. Miren los partidos que transmiten en vivo, los estadios llenos. ¿De quién? De cristianos, y las iglesias vacías. Estoy hablando en América, en este país, en América. Yo no soy aficionado al fútbol americano, no conozco el fútbol americano, por lo tanto pues no me apetece ir a un fútbol americano. Me encanta, me parece un gran deporte, no lo entiendo, pero me parece muy bonito. Pero para los que son de este país y viven en esa historia, ellos su domingo, si hay partidos, si ¿cómo se llama aquí en Carolina? Los Panthers juegan, no hay iglesia, porque venden su primogenitura por un partido de Panthers. Pero si lo vemos en la manera latina, y si juega la liga, o si juega la selección tica, o si juega la selección Colombia, o si juega México, pastor, I'm so sorry, dígale a Dios que lo siento, pero yo hoy no voy. Dios no puede contar con mi presencia hoy, pastor, porque vendemos nuestra primogenitura. Y estoy hablando del deporte para no mencionar cuántas otras cosas. Dicen en el trabajo, a alguien que quiera trabajar el domingo: yo, heme aquí, Señor. ¿Por qué? Porque es que completo un poquito más de las 40, entonces me sirve. Por favor, ¿cuántas veces nosotros hemos vendido nuestra primogenitura por cosas tan simples y más simples que un guiso de lentejas? ¿Vamos bien?
Salió Jacob al mundo, y el mensaje de este parashá es evidente que a partir de este nombre de Vayetzet salió Jacob al mundo. Sin embargo, él no eligió salir al mundo, sino que las circunstancias, su hermano Esaú lo estaba persiguiendo para matarlo, y Jacob no tuvo otra opción que escapar. Dígalo conmigo, es necesario entender que cuando cometemos un error, necesitamos buscar techuvá. Dígalo conmigo, arrepentimiento. Y cuando buscamos arrepentimiento tenemos que pasar por prueba. Avancemos. Jacob se fue de Beersheba y fue a Harán. Génesis 28:10. ¿Qué significa aquí la palabra Harán? Otro pozo. Pero Harán representa, dígalo conmigo, otro nivel. En Harán estamos Harán traduce conflicto. Harán traduce complicación. ¿Cuántos de ustedes el Señor les ha llamado a una actividad, a un ministerio? Por ejemplo, a un ministerio evangelístico, compartir la palabra. Todos el Señor nos ha llamado a ser evangelistas, a ir a predicar su palabra. Y cuando usted se dispone un fin de semana, un sábado o entre semana, un tiempo libre para llevar un mensaje evangelístico, ¿qué sucede? Se le cruzan todos los problemas del mundo. Y todos los problemas del mundo no se le cruzan ni siquiera con la gente de afuera, se le cruzan con la gente que tienes a tu alrededor. Ese día tu esposo o tu esposa se forman un problema, ese día tus hijos son insoportables, ese día se presenta todo, ese día te duelen los huesos, ese día te duele todo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a subir a un nivel espiritual, entonces llegamos a Harán, y en Harán nos encontramos frente a un conflicto. Vamos bien, diga conmigo. Jacob sale de Beerseba, sale en un proceso de arrepentimiento, está huyendo de algo que él no había preparado. Está huyendo de algo a lo cual su mamá lo condujo, y se enfrenta a un mundo que él no esperaba encontrar, a un mundo que él no estaba acostumbrado a vivir. Se encuentra frente a una expectativa de vida, frente a una serie de conflictos. Diga conmigo, pero Dios tiene propósito. Porque irse de ese lugar deja una huella, y su madre le advierte que se vaya antes que Saúl lo pueda matar, y su padre le ordena irse a buscar una esposa, pero Jacob se ve en la intención de hacer las dos cosas. Aquí hay algo muy interesante, miren. Se tenía que cumplir un propósito. Isaac envía a Jacob y le dice, ve a la casa de Betuel. Pero Rebeca le dice, hijo, sal de la casa y ve a la casa de Labán. ¿Ven qué interesante? ¿Será que hay cierta descoordinación entre Rebeca e Isaac? Aquí yo me doy cuenta de algunas cosas interesantes, y a veces nos encontramos con la sorpresa. Alguien me preguntó el fin de semana anterior, pastor, ¿van para Asheville? Sí, por supuesto, vamos para Asheville. Cuando llegué a la casa me dice mi esposa, no, hay una situación en Asheville, no vamos a poder ir hoy para Asheville. ¿Por qué no me dijiste? Los hermanos me preguntaron que si más para Asheville, y yo les dije que sí, pero le preguntaron a la pastora, ella dijo que no. Ustedes no se ponen de acuerdo en nada. Y como los hermanos son tan interesantes, ellos se aseguran, preguntan dos veces. Primero le preguntan a ella y luego me preguntan a mí. Y aquí vemos la misma historia. Isaac los envía al padre Betuel, y Rebeca lo envía a su hermano Labán. Parece que eso no es importante, pero es supremamente interesante. ¿Por qué esa diferencia de nombres entre Betuel y Labán? ¿Usted quiere saber la respuesta? No se pierda el tercer capítulo de la próxima semana, y ahí lo encontrará. ¿Qué hizo Esaú? Génesis 28, 6, 9 dice, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para que tomara así mujer de allí. Y cuando lo bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú ¿a dónde? A Ismael. ¿Quién es Ismael? El hijo de Abraham y de Agar, la egipcia, que ya había tenido 12 hijos, porque recuerden que Ismael tuvo 12 hijos, como Jacob ahora va a tener 12 hijos. Eso es muy importante,
Miren lo importante. Y tomó para sí mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabot, además de sus otras mujeres. Es decir, aquí nos narra que Esaú tuvo varias mujeres, varias esposas. De esas esposas eran hijas de ¿quién? De Ismael. Eran ismaelitas, egipcias. Y lo interesante en este punto es, ¿por qué razón Esaú, al ver que había bendecido a Jacob y lo había enviado por mujer en la tierra de sus padres, de su familia, ¿el qué hizo? Veo que a mi padre no le gustan las cananitas, pues para que aprenda y por no haberme bendecido, me voy a casar con ellas, y no con una, con varias. ¿Ha tenido usted un hijo así? ¿No ha tenido usted hijos así? Claro, hijos que te llevan la contraria en todo. Y tú les dices, hijo, mira, ven a la iglesia, yo quiero bendecirte, yo quiero que seas de bendición, yo quiero que tengas un hogar en Cristo, con un hombre creyente, con una mujer creyente. Y dice, pues no, a mí me gustan las ateas, las felicidades incircuncisas, son mejores. Tú no me obligues. Y aquí vemos cómo Esaú toma una decisión totalmente contraria a la que el padre quería la bendición para Jacob. Seguimos. Estamos afuera y aquí aparece Jacob en la historia del exilio. Por eso la primera vez que la Biblia dice que Jacob se fue, se refiere a que abandonó su casa paterna. En nuestro parachá, Jacob se fue de la fuente, dígalo conmigo, se fue de la fuente de sabiduría, Beersheba, y se fue a un exilio a Aram. ¿Cuántas personas hoy han salido de un lugar de congregación, de una fuente de sabiduría, y salen a un lugar buscando algo que no se les ha perdido y se encuentran en un desierto, dígalo conmigo, en un exilio? Amén. ¿Cómo es de delicado esta historia? ¿Cómo es de delicada esta historia? ¿Cuántas veces nosotros, queriendo hacer nuestras propias cosas, terminamos fuera del propósito de Dios y nos involucramos en un tiempo que no es el de Dios, sino que nos enfrentamos frente a un exilio, y en el exilio perdemos toda circunstancia de conexión con nuestra casa paterna? Pregunta: ¿acaso no deberían primero bajarlo? Bueno, esto no, todavía no vamos allá. ¿Qué pasa con Jacob? Voy a parafrasear un poquito esta parte para que avancemos. Jacob llega a un punto, dice la Biblia, a un lugar. La Biblia no dice cuál es el lugar, dice que Jacob llegó a un lugar. Y estando en ese lugar, tuvo sueño, tomó una piedra, tomó varias piedras y formó una cuna, una cama para recostar su cabeza. ¿Cuántos de ustedes han dormido con una almohada de piedra? Difícil, ¿verdad? Pero la situación lo lleva a eso. Él toma piedras y las coloca como cabecera. Entonces eso es como decía un chiste en mi país, una parejita que dormían en las calles y sus cabeceras eran ladrillos. Y en la noche la mujer tomaba el ladrillo del esposo, le jalaba el ladrillo y él le dijo, sigues molestando y te doy un almohadazo. ¿A quién de ustedes se les ocurre dormir con la cabeza sobre una piedra? Pero era la condición en la que estaba Jacob en el exilio. Él vivió toda su vida en una carpa, en una casa, en la casa de su padre Isaac, en comodidad. Ahora él está en el exilio, y en el exilio, dígalo conmigo, en el exilio tenemos pruebas. Y una de esas pruebas es colocar una piedra como cabecera. Pero cuando coloca la piedra como cabecera, dice la Biblia, y esto es muy importante, que por fin tuvo un tiempo para dormir. ¿Por qué? Porque cuando, por favor dígalo conmigo, cuando estoy en el problema y tengo mi fe puesta en el Padre Eterno, yo puedo dormir. Yo esperaba un amén. Gracias, hermana Pili. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en la prueba, ¿qué sucede? No dormimos. No dormimos, no dormimos, no dormimos. La angustia, el conflicto, el temor, y por qué, y esto no me... Y no dormimos, y no dormimos. Y al otro día estamos así todos. Ay. ¿Por qué? Porque tú no tienes puesta tu fe en el Padre Eterno.
Aquí la Biblia se toma un tiempo para decirnos que estando Jacob en medio de esa crisis, esa persecución, en medio de la soledad, la angustia, el temor, la incertidumbre, la preocupación más grande de su vida, el arrepentimiento en su corazón, todo lo que está viviendo Jacob en este momento, dice que él recuesta su cabeza sobre una piedra. Y en ese momento duerme profundamente, plácidamente. Y estando en ese momento, ¿qué tiene? Un sueño. Atención, que tengo que venía comentando con la pastora esto. Pastora, es que ¿cómo le parece que me soñé? Yo me soñé con una escalera gigante, gigante, gigante. Y de pronto esa escalera caían tanques, cilindros de gas en mi cabeza. ¿Qué significará ese sueño, pastora? ¿No les ha pasado? Pastor, es que anoche me soñé y unos elefantes llegaron a mi casa y me pisaron la cabeza. Pastor, ¿qué podrá hacer eso? Atención. Con mucha frecuencia, ¿verdad? Presten atención, que esto recíbalo en mi corazón. Todos soñamos diariamente. Todos soñamos. Muchos recordamos los sueños, muchos no los recordamos. Pero la mayoría de los sueños que a diario tenemos son sueños que nuestra mente produce respecto a circunstancias que diariamente vivimos. Es decir, si tú tienes un problema con migración en este momento, por decirlo así, ¿tú de qué te sueñas? Tú te sueñas con las patrullas, tú te sueñas con los ICE, tú te sueñas con firmando papeles, tú te sueñas deportado. ¿Por qué? Porque estás viviendo esa situación. ¿Me estás entendiendo? Entonces nuestra mente actúa dependiendo de las cosas del día o de la semana, de recuerdos subconscientes que tenemos, y nuestros sueños son esos. Pero por favor dígame de qué soñó Jacob. Jacob soñó que había una escalera, ¿qué dice? Puesta al piso, en tierra, establecida, y ascendía y llegaba ¿hasta dónde? Hasta el cielo. ¿Qué más vio en el sueño? Vio que ángeles subían y ángeles bajaban. ¿Qué más vio en el sueño? ¿Por qué Jacob soñó esto? Porque Jacob en el exilio tenía una conexión total con el Padre. ¿Por qué Jacob durmió? Porque Jacob estaba en conexión con el Padre Eterno. Y cuando tú estás en una conexión espiritual con Dios, entonces tu sueño es un sueño plácido y tu sueño es un sueño de revelación profética. ¿Me están captando? Es decir, cuando nosotros soñamos con una conexión divina, es porque soñamos lo que Dios proféticamente nos quiere entregar. Miren, hermanos, yo recuerdo de muy niño, o por lo menos joven, 19, 20, 21 años, yo recuerdo, tal vez lo había mencionado alguna vez, ustedes recordarán algunos, perdónenme que lo mencione, yo soñaba volando. ¿Lo recuerdan algunos? Yo a todo tiempo soñaba volando. Y volaba y veía los paisajes, era como un dron de hoy, ¿verdad? Y veía esos valles, los ríos, las montañas, los edificios, todo. ¡Qué sueño más especial! Eso es algo hermoso. No sé si alguno ha soñado eso alguna vez, pero eso es maravilloso, soñar uno desde las alturas y ver todas las montañas, los ríos, los lagos. Es bellísimo el sueño. Y en aquel tiempo, como la tradición y la cultura que tenemos es ¿qué significa el sueño? Pues le pregunté a mi pastor, ¿qué significa el sueño? Y él me dijo, es un sueño muy lindo, es un sueño espiritual. Eso significa que Dios quiere que tú subas de nivel y tengas más conexión en la oración con el Padre. Oh, qué lindo, gracias, pastor. Me dijo, pero hay algo, tienes un problema. ¿Cuál es el problema? La segunda parte del sueño. Después de disfrutar de 40 minutos o yo no sé cuántos minutos viajando por Centro, por Sudamérica, por África, por Europa, había un pequeño problema: aterrizar. En la aterrizada me chocaba contra los árboles. En la chocada me estrellaba contra las cercas, caía enredado en las cercas. En las chocadas caía de cabeza contra las rocas. Y para mí es decir, yo solamente aterrizaba cuando se me acaba el combustible, porque me daba miedo aterrizar. Y el pastor me dijo, hasta que tu nivel de oración no suba, nunca podrás aterrizar adecuadamente. Tienes que entrar en un tiempo de oración, tienes que entrar en un nivel de oración y podrás notar cómo tu aterrizaje cambia. Y para hermanos, déjenme decirles, eso fue palabra de Dios.
estaba en ese tiempo de adoración, me encantaba la adoración, me encantaba la danza, estaba en ese tiempo en la iglesia, en esa adoración maravillosa, y alababa con ese gusto al Señor, y empecé a soñar y volaba, y wow, qué rico, y de pronto recuerdo que empecé a bajar, a aterrizar, y cuando llegué al piso, lo logré, perfecto aterrizaje, y desde que hice ese perfecto aterrizaje hasta el día de hoy, no volví a soñar volando. No entiendo qué pasó. Lo logré. ¿Me están captando? Aquí hay algo profético en la vida de Jacob. Quiero por favor repetir algo. Tus sueños, cuando son sueños en la paz de Dios y en la conexión de Dios, serán sueños de revelación profética. Pero si tus sueños son torturas, si tus sueños son conflictos, si tus sueños son extraños, serán el resultado de tu pensamiento, de tus intenciones y de tu corazón y de las cosas que rondan en tu cabeza a diario, porque no hay conexión con Dios. Los sueños con Dios serán de revelación. Los sueños con Dios serán proféticos. Los sueños con Dios serán de la palabra. Entonces el Señor te dice, un día me dijo un hermano en un trabajo que tenía en Charlo, en construcción, me dijo, pastor, ¿le puedo mencionar un sueño? Le dije, claro. ¿Usted me podría interpretar un sueño? Le dije, bueno, yo no soy intérprete de sueños, pero pues cuéntamelo. Me dice, mire, yo me soñé en un jet nuevo, sillas de lujo, con un maletín, un portafolios, y en mi mano una Biblia, y yo muy elegantemente vestido, y al lado mío iba un predicador muy famoso de aquel tiempo, iba justo al lado mío. ¿Y qué significará ese sueño? Le dije, ese sueño significa que tienes que olvidarte de los aviones, que tienes que olvidarte de los trajes, que tienes que olvidarte de los viajes y dedicarte a estudiar la palabra. Porque lo único que él quería era la vanagloria, el yo, los beneficios, pero no la bendición de cumplir con un ministerio evangelístico. ¿Están conmigo? Sigamos. El sueño y las siestas. Dice entonces la pregunta. A esta pregunta, los sabios explican que estos ángeles eran ángeles guardianes que protegían a Jacob de cualquier daño. Los ángeles de la tierra de Israel no podían dejar la tierra, por eso ellos ascendieron y se fueron, y luego los ángeles en la diáspora descenderán y continuarán protegiendo a Jacob. Este proceso se convierte cuando Jacob regresa a la tierra. ¿Hasta aquí vamos bien? Atención a la gráfica que quiero presentar en 28:10, Pili, la primera piedra del templo. Después del sueño, Jacob se despertó y se dio cuenta de que estaba en un lugar especial. Esta debe ser la casa del Señor, y he aquí esta es la puerta del cielo. Estamos en Génesis capítulo 28, verso 17. ¿Vamos bien allí? ¿Estamos ubicados? Entonces, ¿qué pasó allí? Dice, los sabios dicen que una persona que obtiene conocimiento de la Torá, pero no la internaliza al punto de tener temor de Dios, es comparado con alguien que construye una puerta muy impresionante frente a una casa que no existe. Atención, verso 17, ¿qué pasó cuando soñó? Ciertamente dijo, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ciertamente, cuando tú estás en medio de la prueba, entonces tú dices, el Señor me abandonó, pero ciertamente Jehová está ahí contigo, pero tú no lo sabes, porque tú no lo sabes, pero Él está ahí contigo. Y en ese momento surge algo interesante, dice el verso 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo lo llamó? Betel. ¿Qué significa? Casa de Dios. Por favor, préstenle atención esta semana al estudio. Lo voy a mencionar, pero lo veremos en semana. ¿Qué pasó en este lugar? ¿Por qué en este lugar Jacob soñó? En medio de ese desierto, ¿por qué Jacob soñó? Miren, hermanos, cuando Abraham venía hacia la tierra prometida, había estado exactamente en este mismo lugar, y en este mismo lugar Jacob levantó su segundo altar. ¿Cuál segundo altar? ¿Cuál? El segundo altar que Abraham levantó se llamó Betel. Gracias, ¿quién lo dijo? Betel. Y dice la palabra que cuando Jacob llegó a ese lugar y encontró en ruinas
lo que estaba allí en aquel lugar, tomó piedras, pero cuando tomó las piedras, ¿qué hizo? Durmió. Dígame, ¿por qué durmió? Dígalo conmigo, porque estaba en el altar de su abuelo Abraham. ¿Cuántos años vivió Abraham con Isaac, Jacob y Esaú? Aproximadamente, dicen los Midrash, que aproximadamente 15 años. Es decir, muy probablemente Abraham se sentó con sus nietos Esaú y Jacob y les dijo: hijos, yo recuerdo cuando vine, el Señor me llamó a una tierra que yo no conocía y pasé por un lugar que se llamó Betel, y en Betel construí un altar. Jacob sabía que su abuelo Abraham había pasado por ese mismo lugar, y atención, en ese mismo lugar Dios habló a Abraham, y en ese mismo lugar ahora Dios le habla a Jacob. Amén. Esto es interesantísimo. Las mismas piedras que usó su abuelo Abraham para levantar a Betel, ahora las levanta Jacob para construir un altar a Dios, y dice: oh, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Pero la revelación del sueño le está mostrando que en ese lugar su abuelo Abraham ya había estado presente. Por favor, dígalo conmigo, hay una conexión. Porque aquí hay algo muy interesante. Miren, nosotros podemos estudiar la vida de Jeremías, podemos estudiar la vida de José, podemos estudiar la vida de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, de Pablo. Pero cuando estudiamos esas vidas dicen: y Pablo nació, y Pablo creció, y Pablo entró al ministerio, y Pablo murió. ¿De acuerdo? Eso es la vida de una persona. Pero cuando nosotros hablamos de Abraham, dice la palabra: y Abraham murió, pero tenía un hijo de promesa llamado Isaac, que recibió la bendición del Padre eterno. Porque observen que Abraham no bendijo a Isaac. Léanlo. Abraham no bendijo a Isaac. ¿Quién bendijo a Isaac? Y se le presentó Dios y le dijo: te haré una gran nación y te multiplicaré, y tu descendencia crecerá como la arena del tierra. La misma bendición que le había dado a Abraham, ahora se la entrega a Isaac. ¿Quién? Dios. Ahora se presenta a Isaac, y Isaac bendice a Jacob con la bendición que Dios le había dado a él. Bendice a Jacob, pero ahora Jacob está en el exilio, está en medio de la prueba, está subiendo a otro nivel, y estando en el exilio tiene un sueño y se presenta en ese sueño. Sigamos verso 18: y llamó el nombre de aquel lugar, ¿quién? Jacob, Betuel, aunque el lugar anterior se llamaba Luz. ¿Cuándo se llamaba Luz? Cuando apareció Abraham. ¿Están conmigo? Ahora Jacob dice: este lugar que es Luz de la época de mi abuelo, ahora se llamará Betel, que significa casa de Dios. ¿Qué significa casa de Dios? Que significa que proféticamente en ese lugar se construirá. Amén. Esto está tremendo. Significa, bien, el sueño profético de Jacob era que en el lugar donde estaban las plantas de sus pies, por donde había pasado Abraham y ahora Jacob, su continuación del ministerio, ahora en ese lugar se levantaría en el próximo tiempo, en el futuro, en el tiempo de la vida, se levantaría en ese Betel, se levantaría el templo de Dios, el templo de Jerusalén, que todavía ahí está distante. Pero vean cómo Dios proféticamente ahora le revela. ¿Por qué? Porque Jacob en ese momento está recibiendo la revelación del Padre, y el Padre le va a decir a continuación, después de esta historia, le va a decir: ya no serás tú más Jacob, sino que ahora serás Israel. Y en el lugar donde tú estuviste, y en el lugar donde tú plantaste a Betel, entonces allí Israel construirá el templo. Por eso ven la diferencia entre soñar con sueños de mente humana y soñar con sueños de mente espiritual. Entonces, cada vez que comas frijoles en la noche y tengas esas pesadillas de sueños, no te traumatices con qué significará este sueño, sino dile: Señor, permíteme soñar con tu palabra. Permíteme soñar con los sueños proféticos de Dios. Muéstrame, revélame en tu palabra. Amén. Entonces, ¿cuál es el significado de la escalera? Aquí hay una alusión al Mesías, la piedra fundamental para la casa de Dios, y el ungido del aceite. Por eso dice que la escalera estaba puesta como firme en la tierra.
porque el templo está ahí, firme en la tierra. Y esa escalera que sube, dice, el Mesías significa un ungido. El aceite de oliva representa al Espíritu del Eterno. Esto concuerda con el texto de Mateo 16:15, donde está escrito: y les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que es ¿quién? El Mesías, no sobre Pedro. Es que esa comita ahí es... ¿Usted sabe la importancia de una coma? Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, porque ni un punto, ni una tilde se podrá cambiar, porque eso cambia el sentido de toda la oración. Mira lo que dice el Midrash. ¿Cómo el Midrash arregló el problema de Jacob para dejarlo sano en este problema? Dejarlo sano es una expresión muy de mi país. Dejémoslo sano. ¿Cómo lo arregló el Midrash? ¿Eres tú Jacob? ¿Eres tú Esaú? Y contesta en el Midrash: soy yo, tu hijo el primogénito. Y eso le cambia el sentido a toda la historia que estamos viendo hoy. Pero si usted lo lee en su Biblia, se dará cuenta que Jacob contestó: soy yo, tu hijo el primogénito. Una sola frase. Pero los midrashis lo que hicieron fue colocar una coma, y eso cambió el contexto de toda la historia, justificando el engaño de Jacob a su padre. Pero cuando lo leemos a la luz de la palabra, no hay duda. Ahora, yo sé que hay una pregunta que usted tiene en el fondo de su corazón. Pastor, o sea que lo que usted está queriendo decir es que Jacob y Rebeca engañaron a Isaac. Por supuesto. Pero ¿cómo Dios permitió esto? ¿Es que acaso eso escapó a la voluntad de Dios? No escapó a la voluntad de Dios, porque ahora en la historia que estamos avanzando en esta semana veremos todos los problemas y contratiempos tan delicados que Jacob tuvo a raíz de la consecuencia de esta situación. Es más, narra la Biblia la historia de la muerte de Sara. La muerte de Sara, la Biblia se toma el tiempo de narrar con precisión hasta el día de hoy en qué lugar fue sepultada. Narra la Biblia la historia de la muerte de Rebeca, narra. ¿Ha leído usted en su Biblia donde la Biblia dice que Rebeca murió y fue sepultada? ¿Dice? Absolutamente nada. Dios no permitió que en el texto bíblico quedara escrito ni dónde, ni cómo, ni cuándo murió Rebeca. Miren qué interesante. Y cuando vayamos a Jacob y sus 4 esposas, nos daremos cuenta cómo ahí aparece dónde murió, en qué lugar, pero de Rebeca no se dice absolutamente nada. Un castigo más para ellos: Rebeca nunca más volvió a ver a su hijo Jacob. Número 1. Número 2, por supuesto, Jacob nunca más supo de su madre. Qué historia tan interesante. ¿Se pasó Dios por alto lo que habían hecho? Absolutamente no. Absolutamente no. La primera piedra del templo, después del sueño, Jacob se despertó y se dio cuenta que estaba en un lugar especial. Esta debe ser la casa del Señor y esta es la puerta del cielo. Génesis 28:27. Los sabios dicen que una persona que obtiene conocimiento de la Torah pero no la internaliza es alguien, bueno, esto ya lo leímos. La primera piedra del templo, Bet-El, la casa de Dios, y dedicó la piedra que usó de almohada como monumento. Esta se convirtió en la primera piedra del sagrado templo, construido siglos después en ese mismo lugar, en el monte Moriat, el mismo lugar donde Abraham había atado ¿a quién? A Isaac. La lección es que donde quiera que un hombre puro pone la cabeza, es un lugar donde está Dios. Aquí hay algo interesante, solo lo voy a mencionar. Dicen los estudios sobre este tema, los sabios que estudian estos temas dicen que cuando Jacob colocó a su alrededor piedras para descansar, como para protegerse de animales y cosas, él hizo una cama básicamente. Dice la Biblia, o dicen los Midrash mejor,
¿Qué es un midrash? Hago la paréntesis. El midrash es un texto escrito que nos permite profundizar un poco sobre algunos versículos bíblicos que no lo detallan. Es una manera de hacer exégesis. ¿Qué es exégesis? Estudiar un poco más a profundidad. Sin embargo, nuestro fundamento y nuestra base, ¿cuál es? La Biblia, lo que está escrito en la Biblia. Los midrashim dicen muchas cosas, hay que considerarlos, pero sí nos sirven para estudiar un poco más. Dicen los midrash esto, interesante. Dice que las piedras, 12 piedras colocó Jacob para dormir. Y dice que esas piedras, en el transcurrir de la noche, esas piedras querían que la cabeza del patriarca de Jacob reposara sobre ellas. Entonces las piedras entre sí, me toca a mí, mi turno, deme la mía. Esto es muy interesante, la historia es muy interesante. ¿Por qué? Porque dice que cuando Jacob despertó, las 12 piedras se fundieron y formaron una sola piedra, porque todas querían que la cabeza de Jacob reposara en ellas, porque ellas sabían quién era el hombre que estaba ahí. Ahora ustedes me van a decir, pero pastor, las piedras piensan, ¿usted qué está hablando? Es que estamos hablando en el espíritu, porque si usted lo habla en la mente humana no lo va a entender, pero dice la palabra que el día que nosotros dejemos de adorar, las piedras lo adorarán. Entonces la Biblia lo dice. ¿Está conmigo? Usted deje de adorar, que esas sillas adoran. ¿Está conmigo? Entonces las piedras se juntaron y formaron una sola roca, y ahí se construyó el templo que sería más adelante el templo hasta el día de hoy. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Es muy bonito conocer esta enseñanza, esta historia. Ahora, sigamos adelante. Toda la humanidad está en una escalera. No es tan importante en qué peldaño estamos momentáneamente, sino en qué dirección vamos. Por favor, todos nosotros, dígalo conmigo, yo voy en una escalera. Pero atención, dijo la pastora hace un momento en la enseñanza, dijo, pero cuando tú vas en una escalera, ¿hacia dónde vas? Hacia adelante, hacia arriba. Pero si tú estás en una escalera y vas hacia atrás, corres peligro. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? Iban hacia adelante, iban a buscar seguridad, pero ¿qué hizo ella? Miró atrás. Cuando tú miras atrás en la escalera en la que tú estés, te convertirás en una estatua de sal. ¿Qué pasa con tantas gentes que hoy se congregan y se congregan y se congregan, pero un día el pastor no le simpatiza, la esposa del pastor no le cae bien, el hermano no le agrada, y entonces se baja de la escalera y esas personas se paralizan espiritualmente? No importa en qué peldaño de la escalera tú estés, lo importante es que en la escalera en la que tú estás caminando, sigas caminando, dígalo conmigo, hacia adelante, porque yo voy hacia el propósito que Dios tiene para mí. Yo voy no al propósito de los hombres, yo voy al propósito que Dios ya estableció para mi vida. Amén. ¿Qué significa entonces la escalera? Juan capítulo 1 verso 47 dice: Jehová vio venir a Natanael y le dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije que te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: en verdad te digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando. Aquí utilizamos una frase en esta iglesia, en esta casa. Hágalo conmigo. Por un carril sube la bendición, la oración, gracias. Por un carril sube la oración y por el otro carril baja la bendición. Permítame expresarlo hoy. En la escalera ángeles subían. ¿Qué representa? La oración, la oración, la oración, la oración, la oración, la oración, la oración. Y ángeles bajan. ¿Qué representa? La bendición, la bendición, la bendición, la bendición, la bendición. Tú no esperes bendición si primero no sube tu oración. Tú no esperes que la bendición baje si primero tú no envías la bendición. Sigamos adelante un poquito en este texto. Dice: e hizo voto Jacob diciendo: si fuere Dios conmigo. Voy a cerrar aquí porque el texto es inmenso y yo creo que definitivamente seguimos entre semana. Verso 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y
y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abregaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. ¿Qué es esa piedra? Lo vamos a ver en esta semana. Aquí viene la continuación de la historia. Lo voy a dejar hasta aquí. ¿Por qué? Porque ya han pasado 14 años de la vida de Jacob. 14 años en los que él ha tenido tiempo para estudiar la Torá, 14 años en los que él ha aprendido a tener comunión con Dios, 14 años en los que ahora se va a cumplir el propósito de Dios en la vida de Jacob. ¿Cuál es? Llegar a la casa de Labán. ¿Por qué les pedí que subrayaran la palabra arameo o aremí? En el original no es arameo, en el hebreo la palabra aquí es aremí. ¿Qué significa arameo o aremí? Significa engañador, significa estafador, significa que Labán, cuando Jacob llega al pozo y se encuentra con los pastores del pozo, encuentra que los pastores todos tienen sus rebaños, pero ninguno abre el pozo. Entonces él les pregunta a los pastores, pero ¿por qué sus ovejas no toman el agua? Dicen, porque se ha puesto una gran piedra, diga conmigo la palabra, se ha puesto una gran piedra sobre el pozo y no la podemos retirar hasta que no estemos todos los que tenemos que estar. Entonces él pregunta, disculpen, una pregunta, pastores, atención, quiero resaltar esto, pastores, hago una pregunta. ¿Conocen a ustedes a un señor llamado Labán? Y todos se quedan mirándolo. Labán. ¿Y este hombre por qué pregunta por Labán? Pero claro que lo conocemos. Es la persona más conocida en toda la región. Pero no era conocido como el Hijo de Dios o el gran ministro de Dios, sino era conocido como el estafador del pueblo. Y entonces sintieron temor los pastores, sintieron temor cuando Jacob preguntó por Labán, no sabían que era su sobrino. Entonces le dijeron, pero si quieres saber quién es él realmente, miren, ahí viene quién. ¿Quién? Raquel. Dicen, ¿usted quiere saber realmente quién es Labán? Que no se lo digamos nosotros. Mire, ahí viene quién. Raquel. Por favor, ¿con quién venía? ¿Qué estaba haciendo Raquel en este momento? Mire, mujeres, aquí las mujeres van a tener que decir un amén. Espero que sí. Porque si el Señor se lo revela, usted tiene que decir un amén. Estaban los pastores con sus rebaños y no podían brebrar sus ovejas porque el pozo tenía una tapa puesta encima. Había envenenamiento en los pozos y este pozo que estaba limpio lo cubrieron, pero para poder beber el agua tenían que correr la tapa entre muchos hombres porque era extremadamente pesado, de tal manera que no lo hiciera un solo pastor, sino que a la vez todos los pastores pudieran traer sus ovejas. Interesante, ¿verdad? Muy interesante, muy interesante. Pero ¿qué pasó? Cuando Jacob pregunta por su tío Labán, ¿quién es Labán? ¿El hermano? Sí, su tío. Ok, perfecto, gracias. Raquel aparece en la escena. ¿Qué está haciendo Raquel ahí? ¿Perdón? Pero un momentico. ¿Una pastora? ¿Una pastora? Hijos, tenía por montón. Era el estafador del pueblo. Tenía todas las mujeres del pueblo. Betuel, su padre, se acostaba con todas las mujeres del pueblo. Esa era la reputación de Betuel. ¿Qué espera la reputación de Labán? Hijo de tigre. Pintito. Miren, esta historia lo estoy haciendo así porque quiero despertar el interés en lo que estamos estudiando. No pase un versículo por pasarlo. Quiero cerrar aquí con este versículo de gloria. Y dijo, usted quiere saber, este desconocido, este extranjero, ¿quiere saber quién es Labán? Pues que se lo pregunte a su hija. Ahí está Raquel, pregúntele a ella. Y aparece en la escena Raquel, una pastora. ¡Qué conflicto con esta historia! Una mujer, Rebeca, Raquel, pastora. Dice el Midrash que el pastor de las ovejas de Labán había muerto, por lo tanto su padre le había entregado a su hija la labor de ser pastora. Porque ahora, ¿qué sucede? Jacob, ¿a qué vino?
a buscar una esposa que fuera una mujer de Dios. Y aquí, ¿a quién le aparece en el camino? Una pastora. Dice la palabra que en ese momento Jacob, al ver a Rebeca y ver que era una mujer de Dios, a Raquel, gracias, a Raquel, al ver a Raquel, esa mujer de Dios pastora, dice que él solo tomó la piedra y movió la piedra y automáticamente borbollones de agua salieron e inundaron toda la región, y la gente dijo: ¿quién es este hombre que ha aparecido y ha habido milagros en nuestra tierra? Porque ahí aparece Jacob, lleno de la bendición que Dios le había dado. ¿Dónde? En Betel. Dios se le presenta y le dice: estaré contigo, te cuidaré, te bendeciré, no te dejaré, iré a donde tú vayas, yo estaré contigo, prosperaré tu camino, nadie te podrá hacer mal, porque yo estoy contigo. Ya Jacob aquí venía ungido de los pies a la cabeza, porque tuvo un sueño espiritual con Dios, y Dios le confirmó para qué lo había llamado. Dios nunca le dijo: porque engañaste a tu padre, porque hiciste esto. No, porque a Dios se le olvidó esa historia. ¿Por qué? Porque finalmente el que tenía que recibir la bendición era Jacob, y la palabra se cumplió. Padre, te damos gracias por esta historia apasionante que estamos viviendo, Señor. Qué palabra tan maravillosa cuando nos adentramos a ella y tú nos muestras, Señor, tu palabra escrita, y tu palabra que nos da vida, que nos llena, que nos da esperanza, que nos bendice con toda bendición, Señor. Hoy, Señor, reclamamos esa bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa bendición en la que tú dices que estarás con nosotros de día y de noche, que no faltará nuestro vestir, nuestro alimento, nuestra provisión, nuestra salud, que habrá bendición sobre nuestra casa. Gracias, Dios, por esta palabra maravillosa. Permíteme llegar a casa y leer esta historia nuevamente, repasarla, hacerla parte de mi vida y recibir la bendición que tú tienes sobre mi casa, sobre mi esposo, sobre mi esposa, sobre mis hijos. Yo recibo, dígalo conmigo, yo recibo la bendición del Padre Eterno sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi provisión, sobre mi salud, sobre todo cuanto yo haga. Todo será de bendición. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por su tiempo. Espero que hayan recibido una palabra y vamos a hacer nuestro cierre.